Uno de los personajes más excéntricos de la Edad Media fue Federico II de Hohenstaufen, quien vivió a finales del siglo XII e inicios del siglo XIII. Federico era llamado como Stupor Mundi, que quiere decir algo así hoy en día como raro o friki, porque hacía una serie de experimentos que hoy en día serían impensables e imposibles por razones que bueno, ya verán. Entre los experimentos se encontraba el meter a un prisionero dentro de un barril, esperar a que el cucho se muriera y luego mirar si se podía observar el alma salir por el barril. Otro de los experimentos consistía en invitar a unos prisioneros a comer un gran banquete, enviar a uno de ellos a cazar y al otro a dormir, y luego destriparlos para ver cuál de los dos había digerido mejor su comida. Pero el experimento de Federico que nos trae a este capítulo de Sapiens Procesual es el relacionado al origen del lenguaje, que nos ayudará a entender cómo funciona nuestro cerebro. Pues resulta que este emperador quería saber si existía una lengua innata o natural y cuál era esta. Él creía que probablemente sería el hebreo, ya que pues fue en teoría la lengua que les fue asignada a Adán y a Eva. Sin embargo, también existía la posibilidad de que los bebés nacieran hablando árabe o griego o latín. Así que ordenó que encerraran a un montón de bebés recién nacidos en una habitación y que estos fueran cuidados, pero lo mínimo, por unas mucamas, que quiere decir lo mínimo, que solo les podían dar alimentación y pues higiene. Pero a las mucamas se les tenía prohibido expresar algún gesto, no podían mostrar ningún tipo de afectividad y por supuesto no podían hablar. Pues adivinen qué sucedió: ni árabe ni hebreo, todos y cada uno de estos bebés murieron. ¿Por qué? Existen dos razones principales por las cuales estos bebés murieron y no pudieron hablar nada. Ambas razones muy relacionadas. La primera tiene que ver con la privación emocional, porque como profundizaré en el siguiente capítulo, si hay algo realmente natural en el ser humano es que por naturaleza somos seres sociales. Fue lo que resultó de nuestra historia filogenética o evolutiva, porque como dije anteriormente, si el nicho de la lombriz de tierra es la tierra, nuestro nicho es nuestro grupo. De esta manera, la relación afectiva con la madre o la persona de cuidado es una experiencia fundamental para el desarrollo cognitivo. Es una experiencia clave y básica. Sin ella no se activarán los mecanismos para lidiar con el miedo de enfrentarnos al mundo y tampoco se activará lo que el neurobiólogo Gerald Hutah llama como el fertilizante del conocimiento y del aprendizaje. ¿Cuál es ese fertilizante? El entusiasmo, la alegría y la pasión. Así, un niño no querido o rechazado y privado de esta experiencia fundamental clave para el desarrollo cognitivo no logrará completar su desarrollo, como en el caso de los bebés de Federico, o no logrará completarlo de forma saludable, como en los casos muy tristes contemporáneos como el de la familia Turpin y el caso de la niña Ginny. Les dejo aquí en la descripción links a los casos para que los vean. La segunda razón que explica la primera es que, como decíamos en capítulos anteriores, el hecho de ser cada vez más generalistas y tener un comportamiento más flexible para poder adaptarnos y vivir en distintos medios llevó a que nuestras conexiones neuronales no estuvieran ya determinadas por nuestros programas genéticos, sino que serán las experiencias que tenemos en vida las que construirán estas conexiones neuronales. Así no tenemos ningún idioma, ni siquiera tenemos una estructura profunda de lenguaje por ahí medio escondida en una partecita del cerebro o en un gen que nos permite hablar automáticamente, no, sino que lo que nos permite hablar es una serie de experiencias que son necesarias y fundamentales, o sea, son prerequisito para hablar. En el capítulo anterior señalé una de esas condiciones fundamentales para el desarrollo del habla, que es el desarrollo motor o la coordinación de los movimientos del cuerpo que vemos en los bebés antes de que cumplan los 2 años, en los que ellos están pataleando, moviendo los brazos, las piernas, chupándose el dedo, mirándose los pies. Y entonces otra condición u otra experiencia fundamental sería esa relación afectiva y satisfactoria con la persona de cuidado. Necesitamos de ese animador que esté, además de evitando que nos coma un tigre o nos robe un loco, que esté animándonos y celebrando y acompañándonos en nuestros descubrimientos y victorias. Es decir, que esté reforzando
reforzando en nosotros ese fertilizante del entusiasmo que necesitamos para aprender y construir esas conexiones neuronales. Pues eso de que son las experiencias las que construyen nuestras estructuras cognitivas, que nos hacen pensar, sentir y actuar de determinada manera, se conoce como plasticidad cerebral. Por eso decía en el capítulo anterior que aunque Da Vinci y yo tenemos en la base el mismo cerebro, lo que han cambiado en él y en mí son las experiencias que hemos tenido en el transcurso de nuestra vida. Porque Da Vinci y yo vivimos cosas muy diferentes. O sea, Da Vinci no tuvo Instagram y yo no tuve un mecenas que me pague estos videos. Pues no existe un gen que pueda anticipar en qué tiempo histórico va a nacer un niño y que diga como que este niño va a nacer en el Imperio Azteca, entonces hagamos que su cerebro sea mega, hiper resistente al picante y que además sepa jugar Clashly, con eso pues aseguramos su supervivencia. No, de nuevo, son las experiencias las que les dan forma a nuestras estructuras cognitivas. Este conocimiento respecto al funcionamiento del cerebro es muy reciente. Antes se creía que nuestros pensamientos venían de nuestro cerebro o más bien de nuestra alma o que incluso venían de afuera, los pensamientos digo. Pero una vez logramos desbloquear uno de los conocimientos clave del mundo, y es que estamos ligados a una historia natural y evolutiva, entendimos qué fue lo que sucedió y por qué para nuestra supervivencia, que era complicada porque nos habían echado de todo nicho ya conquistado por animales expertos en vivir en ellos, se fue favoreciendo poco a poco un cerebro cada vez más generalista, que tenía una mayor comunicación con el medio y que contaba con la capacidad de integrar la información proveniente de los órganos de los sentidos en una imagen coherente. Como el medio era tan inestable para nosotros, porque no teníamos casa, no podíamos valernos ya de formas fijas para responder a este, sino que tuvimos que construir esas formas de relacionarnos con este medio tan inestable en nuestra interacción con él, con el medio. Por eso nuestro desarrollo se completa afuera del vientre de nuestra mamá, porque como no tenemos un nicho específico, no sabemos por anticipado en dónde vamos a nacer y qué se requiere para sobrevivir en ese medio. A lo mejor necesitamos identificar distintos tonos de blanco si nacemos en el Ártico como esquimales, o tal vez necesitamos ser muy silenciosos si nacemos en un universo parecido a esta película de A Quiet Place. Es también por eso que nuestro desarrollo es bastante lento en comparación con otros animales. Nos tardamos en ser más o menos competentes porque nuestras estructuras se van construyendo en nuestra interacción con el medio en el que nacemos. Es por eso que, como dice Dukes, el autor de la teoría histórico-genética, en el transcurso de nuestra historia evolutiva pasamos de tener una autonomía prefijada genéticamente a una autonomía constructiva. Entonces es por eso que contamos con un cerebro que integra, organiza, construye y reordena esas experiencias que tenemos con el mundo y con los otros para formar las estructuras cognitivas o vías nerviosas que no tenemos por default. Pues el neurobiólogo Gerald Huta hace la analogía de estas vías nerviosas con un mapa de carretera por las que una vez formadas transitaremos a la hora de tomar una decisión, tener X pensamiento o comportarnos de Y manera. Pues como dije, esta construcción de las vías nerviosas o el mapa de carreteras en el cerebro se construyen con las experiencias que tenemos y además en nuestro caso se construyen durante toda la vida. Esta construcción de carreteras que dura toda la vida se conoce como sinaptogénesis y se puede ver más claramente en el transcurso de recién nacer y los 2 años. Aquí podemos ver claramente la diferencia entre la formación sináptica de un recién nacido y la de un niño de 2 años. Las experiencias significativas que va teniendo se van anclando a su cerebro y como podemos ver, en los 2 años esta serie de vías nerviosas es muy tupidita porque en el transcurso de esos 2 años el niño es como una esponja que está aprendiendo de todo. Pero como no todo es igualmente necesario e importante, sucede lo que se conoce como poda sináptica. Así, por ejemplo, un niño aprendió a diferenciar distintos tonos de verde, un detalle muy cerdo, pero pues eso no es necesario, pues pim, se poda y bye. Entonces, aunque los genes son importantes para nuestro desarrollo, su papel no es tan determinante como se creería. Así, no existen genes para la pereza, la inteligencia, la melancolía, la adicción o el narcisismo. Por eso, si escuchan a alguien que dice, es que yo soy así, pues estrictamente nadie es estáticamente de una sola manera. La plasticidad de nuestro cerebro nos permite reconfigurarnos y actuar de formas distintas, obviamente bajo pues los límites
históricos de nuestro contexto. Por eso es que uno puede ir al psicólogo y trabajar, por ejemplo, una experiencia traumática. Claro, es difícil porque existen algunas carreteras que están arraigadas a nuestro cerebro desde que éramos pequeños, pero no es imposible. Requiere paciencia, disciplina, ayuda y sobre todo mucha motivación emocional, porque de nuevo, el fertilizante de nuevas conexiones neuronales es el entusiasmo. Bueno, pues todo esto implica que nuestro cerebro es un sistema que se autoorganiza con las experiencias y estímulos provenientes del exterior. Y por lo tanto, las estructuras cognitivas o del pensamiento necesitan y son producto de un mundo concreto que ofrece las experiencias para que se formen y se desarrollen estas estructuras mentales. Además, y esto es algo muy cool, nuestro cerebro puede tomar ciertos elementos de experiencias previas y reconfigurarlos de una forma que en su totalidad no corresponde a ninguna experiencia pasada real. Es decir, que de experiencias conocidas pueden surgir resultados nuevos, lo que conocemos como creatividad, innovación o el eureka. Por eso, a pesar de haber compartido el mismo cerebro con Da Vinci, vivimos épocas muy diferentes. La historia conoce novedades, y de la época en la que surgió Da Vinci, pudo surgir una época como la que vivimos nosotros. Si no fuera así y nuestras estructuras cognitivas estuvieran determinadas por un programa genético fijo, es muy probable que el mundo en el que vivió Da Vinci fuera muy parecido al que viviéramos nosotros y nosotros al que vivió el primer Homo sapiens. Entonces, para resumir, nuestro cerebro no es como un computador ya programado, sino que vendría siendo algo así como, tal vez como un algoritmo muy abierto, con muchas posibilidades de funcionamiento que responde según lo que le pidan. Puede funcionar tanto para sumar los precios de un mercado, como para enviar a una persona a la luna. A mí personalmente me parece que conocer esto es clave, no solo para entender la teoría histórico-genética, que pues es el tema de este programa, sino para la vida en general. El descubrimiento de que nuestro cerebro es plástico y que son las experiencias las que forman nuestras estructuras cognitivas debe ser revolucionario para la vida de cada uno. Esto quiere decir que de verdad, o sea, porque es posible, porque nuestro cerebro lo permite, nunca es tarde para aprender algo nuevo. Podemos superar nuestros traumas y resignificarlos, o sea, podemos sanar. Podemos cambiar actitudes y formas de pensar el mundo y de pensarnos a nosotros mismos. Las experiencias que tenemos con el mundo son clave y enmarcan lo que somos, tanto para bien como para mal. Por eso de, esa persona es así por naturaleza, o sea, no. O sea, que no sabemos qué experiencias tuvo esa persona. Y lo mismo, si nosotros tuvimos experiencias muy cerdas o muy malas, pues tenemos el chance de reconfigurarnos a partir de otras experiencias. Así que mientras estén vivos en este planeta, busquen experiencias enriquecedoras para ustedes y para su cerebro, ya que gracias a toda nuestra historia evolutiva es posible hacerlo. Por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio odiaba las manualidades porque en mi colegio las manualidades era coser y se me hacía asqueroso y yo me sentía negada, como no, es que yo no nací para hacer esto, pero me hice esta camiseta que he estado presumiendo durante todo este video y pues, o sea, es posible y yo no sé qué, cosas ayudan mi cerebro, pero a lo mejor algo ha hecho y pues lo agradezco, es una experiencia enriquecedora que decidí tener. Entonces pues de nuevo los invito a que ustedes también prueben cosas nuevas, así sea escoger otro camino para ir a hacer mercado, que pues es lo único que podemos hacer, o bueno, no sé, ahí ya ustedes me dirán qué experiencias enriquecedoras han tenido, por ejemplo, en esta cuarentena. Soy Paula Cadena, gracias por ver este nuevo video de Sapiens Procesual. Si quieren saber más sobre el funcionamiento del cerebro, este señor Gerald Huta tiene un libro que es como un manual de instrucciones de cómo utilizar el cerebro, se los recomiendo mucho. Les dejo aquí el link donde pueden comprarlo virtualmente, no es muy caro. Si les gustó este video, por favor compártanlo con sus amigos para que ellos también puedan tener experiencias enriquecedoras. Y una cuñita, la música que ha ambientado todo Sapiens Procesual ha sido compuesta por mi querido y amado Juan Pablo Velázquez. Aquí dejo sus redes sociales para que vean su trabajo, que es maravilloso, como lo pueden sentir en este video y en nosotros. Un abrazo a todos y nos vi en la próxima edición de Sapiens Procesual.